encuentran en el día de hoy? Muy bien, gracias. Bueno, señores, mi nombre es Eliana Escobar. Por parte de Inverfor, en el día de hoy vamos a hacer una socialización, un conversatorio relacionado con contratos laborales. No sé si se familiarizan con este tema, si tienen alguna acotación antes de empezar con esta actividad. Pues la verdad no tengo mucho conocimiento con ese tema. ¿Mi compañero? Muy poco. Estamos hablando referente al tema de contratos como tal directos, ¿no? Porque es, digamos en nuestro caso o en el personal, digo yo, estamos nosotros manejando el contrato de término labor-hora contrato, que es algo muy importante, digamos, para cualquier crédito, para cualquier cosa, se complica la situación porque no es fácil hacer fijo o hacer... Exactamente, sí señor, precisamente vamos a hablar de ese tipo de temas, todo lo que tiene que ver con el tema de contratos laborales. Entonces, un contrato de trabajo es aquel por el cual una persona se obliga a prestar un servicio como persona natural o jurídica a una determinada persona a cambio de ¿qué? De una remuneración, ¿sí? De un pago. Ese es un contrato. Cuando hay un vínculo entre una persona y otra persona y en el medio hay un tema remunerar, que es el tema de pago. Entonces se contrata para ejercer alguna labor y este es remunerado. Existen dos tipos de contrato o las modalidades de contrato. ¿Ustedes saben cuáles son las modalidades? Yo lo que conozco es laboral verbal y... Sí, escrito. Sí, señor. Exactamente. Esas son las dos modalidades de contrato que hoy en día en Colombia están regidas ¿por qué? Por el Código Sustantivo del Trabajo. Hay unas cláusulas o unos ítems que se consideran relevantes para considerar este tipo de contrato, ¿sí? Para que un tipo de contrato verbal tenga la validez, tiene que tener en cuenta los siguientes aspectos: la índole del trabajo, el sitio donde se va a realizar la labor, la cuantía y la forma de remuneración. Además de esto, el periodo en el que se va a realizar el trabajo, ¿sí? La obra, el lugar, el tiempo, todo esto debe estar hablado, recordemos que es verbal, dentro de ese tipo de contrato. Y además de eso, por cuánto tiempo se va a realizar esa labor para la cual la persona fue contratada, verbalmente hablando, ¿sí? Para que un contrato de modalidad escrita tenga la validez, debe haber ciertos parámetros. Entonces, tienen que haber unos ejemplares, es decir, la copia o el documento para las partes involucradas. En este caso, ustedes como empleados y bueno, la empresa como empleador. Entonces, deben haber copias para las partes involucradas. O sea, cada persona debe conocer su contrato, qué es lo que está firmando o qué es lo que está haciendo, ¿sí? No tiene que estar necesariamente ni sellado, apostillado o regido por algún ente externo, como puede ser una registraduría, una notaría. No es necesario, está exento de ese tipo de entidades. El contrato de trabajo como tal, el cuerpo de este contrato escrito debe tener unos parámetros. En él deben ir estipulados la identificación, el domicilio de las partes, es decir, del empleador y de los empleados, el lugar y la fecha de celebración, es decir, desde cuándo empieza ese contrato a regir, el lugar donde se contrató al trabajador y en dónde va a prestar el sitio, ¿sí? O sea, ustedes... ¿Dónde desempeñar su labor? Exactamente, su contrato de pronto ustedes si lo conocen, ¿qué dice referente a ese punto? Pero como acá que el contrato está en blanco. Es un punto negativo e indebido. ¿Por qué? Porque debe estar estipulado que su operación es a nivel nacional, por decirlo así, porque pues ustedes su domicilio es Bogotá, ¿sí? Pero su operación es a nivel nacional. O como el operador que se ha contratado en Bogotá, pero su domicilio o su lugar de trabajo va a ser Villavicencio y Pilar, como es el caso, ¿sí? Ahí ese tema es un tema delicado e importante, como lo comentaba el compañero.
Debe estar estipulado la cuantía, es decir, la remuneración, el pago, el cual ustedes van a recibir por la labor para la cual fueron contratados, eso también debe estar estipulado. La forma y el periodo de pago, es decir, quincenal, mensual, bueno, y que el dinero es en dinero más en especie, o depende la cantidad del pago, ¿sí? Cuando hay el caso de que sea habitación y alimento, esto también debe ser estipulado en alguna cláusula del contrato. Es decir, el trabajador es desplazado X ciudad y por alimentación y vivienda remunera tal valor. Eso también debe ir estipulado dentro del contrato. No debe quedar volando. ¿Listo? Y obviamente también se debe estipular la duración del contrato. Entonces, entramos al tema de la duración de un contrato. Entonces hablamos de que un contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado. ¿Cuándo es un tiempo determinado? Cuando es el tiempo que dure la realización de la labor o de la obra para la cual fue contratado. En este caso es el que le aplicaría a ustedes, ¿sí? Y los operadores, que pues están igual por un tema de obra o labor contratada. Mientras que la obra esté, ahí está el operador, ¿sí? Y por tiempo indefinido, que es un trabajo ocasional, accidental o transitorio. Entonces, entramos al tema de los tipos de contrato, ¿sí? De contratación. Entonces tenemos el contrato a término fijo. Este contrato siempre debe estar por escrito. No le aplicaría el tema verbal que hablamos al principio, no. Entonces este contrato siempre debe estar por escrito. Entonces, el contrato a término indefinido no puede ser superior a 3 años, ¿sí? No puede superar los 3 años. Pero entonces, este contrato es renovable indefinidamente cuando, entonces, tenemos unos parámetros. Esto quiere decir, cuando se cumple el periodo de tiempo de finalizar ese contrato, tienen que notificarse pues la parte involucrada 30 días, no inferior a 30 días, para volver, si se necesita cancelar o renovar. Si no se le notifica al trabajador en ese periodo de los 30 días, automáticamente el contrato vuelve a su periodo inicial. Es decir, si usted tiene un contrato de término indefinido, 1 año, ¿sí? Y no le avisaron usted a los 30 días que ese contrato se vencía, a esos 30 días, automáticamente se renueva. Exactamente. Puede continuar la labor si no le han notificado al trabajador en esos 30 días. Pero si es inferior a 1 año, este tipo de contrato, si es inferior, solamente se puede prorrogar o bueno, volverse a renovar 3 veces, hasta 3 veces no más, ¿sí? Si es menor a 1 año. Es importante que tengamos en cuenta que aun cuando un contrato de término fijo es inferior a 1 año, el trabajador tiene derecho a todas sus prestaciones. No quiere decir que porque sea menor a 1 año no puede recibir ni vacaciones, ni prima de servicio, no. El trabajador tiene el derecho de recibir estas prestaciones. Vamos con el contrato de duración de término indefinido. Entonces, ¿cuándo no se considera? Cuando no es por obra o labor contratada, ¿sí? O sea, un contrato de obra o labor contratada no es indefinido, sino hasta que pues, la labor o la obra termine, ¿sí? No es considerado para trabajos ocasionales o transitorios, ni tampoco para término fijo, que fue lo que hablamos hace un momento, de menos de 1 año o mayor a 1 año, 3 veces prorrogado. Este tiene vigencia mientras existan las causas, la materia, el tiempo y el lugar de la prestación del servicio para la cual fue contratada el trabajador. Entonces, mientras esto no exista, pues ya se puede dar por terminado el contrato. Para hacer una terminación de un contrato por término indefinido, se debe avisar con un tiempo no mayor a 30 días. ¿Para qué? Para que el para que el empleador pueda buscar el reemplazo de ese trabajador que renuncia. Entonces sabemos que tienen no mayor a 30 días, inferior a 30 días, para pasar su carta de renuncia, siempre y cuando sea por escrito, ¿sí? Entonces, para que este tipo de contrato se puede terminar en cualquier momento que el trabajador lo decida,
pero pues debe hacerlo por escrito y con un tiempo no inferior a 30 días para el respectivo reemplazo que deba realizar el patrono o bueno, el empleador en este caso. Hay una cláusula de reserva con este tema de los contratos, y es que los contratos de término indefinido y sin fijación de términos tienen la facultad de terminarlos, pero estos sí ya no son con una notificación de 30 días, sino de 45 días. Ya cambia este aspecto, y obviamente para poder hacer la cancelación de este tipo de contrato se debe estar a paz y salvo con todas las deudas, préstamos al interior de la empresa, prestaciones, salarios y demás de las dos partes, ¿sí? Para que no quede ninguna situación en el aire o volando respecto a los aspectos que puedan ingerir. ¿Cuándo se puede suspender un contrato? De pronto ustedes que crean cuándo se puede suspender un contrato, no importa la índole, ya sea de aquí para allá, de allá para acá. ¿Cuándo creen ustedes que pueda terminar el contrato? Pues puede ser de pronto por falla de pronto de uno, que uno de pronto no acató las órdenes, o de pronto uno no cumple con algunos protocolos de la empresa, entonces suspender? Esa sería la cancelación. Ok, ¿usted qué dice, señor Gabriel? No, pues nada, lo mismo, compañero, de pronto por eso, o porque de pronto usted dio un perfil que no era para ese trabajo y lo pusieron y la embarró, entonces. No, porque mete el personal nuevo y hacer cambio Del personal actual. antiguo. Bueno, según el Código Sustantivo del Trabajo, para suspender un contrato, o sea, darlo por terminada en ambas partes, hay unos aspectos, ya sea por fuerza mayor o por cierre temporal de la empresa, se suspende el contrato. Cuando hay muerte del trabajador o inhabilidad del mismo para continuar desarrollando su labor. Cuando las actividades de la empresa se suspenden hasta 120 días, ¿sí? Cuando hay una licencia o un permiso del trabajador, también se puede suspender el contrato dependiendo pues el nivel de calamidad que la persona tenga. Cuando el trabajador es llamado a prestar el servicio militar, también se puede cancelar el contrato en ese aspecto. Y cuando hay una detención preventiva del trabajador, es decir, cuando es requerido por las autoridades. Tema de suspensión, es decir, ¿cuál es la diferencia entre suspender y cancelar? Cancelar, chao, Es adiós, definitivo. aquí cortamos relación usted y yo. Y suspender quiere decir que hasta aquí hay un punto pendiente y se puede retomar en algún otro tiempo, ¿sí? Entonces suspendemos el contrato por esos 6 aspectos que acabamos de mencionar, pero en una próxima ocasión se retoma. En cambio, cuando hacemos cancelación, ya se acaba el vínculo contractual entre empleados y empleador, o empleado y empleador, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta esos dos aspectos de suspensión y cancelación. Ahora bien, es importante reconocer las obligaciones de las partes involucradas. ¿Para qué? Pues para que un contrato de trabajo sea ameno, sea llevadero, para que un contrato de trabajo tenga la veracidad y el cumplimiento. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser esas obligaciones? Pues según eso, pues Bueno, asistir a todo lo que nos dicen, ¿no? cumplir el horario. El horario, el respeto con los jefes y compañeros. Cumplir todos los requisitos que la empresa... Que el empleado Y de igual forma desempeñar el cargo a lo que uno lo trajeron, porque uno llega y lo pone a hacer otras sí, cosas. desempeñar el cargo para el cual fue uno contratado lo mejor posible que uno pueda. Siempre y Ese cuando es- están las herramientas y Exactamente, las cosas entonces para digamos, uno desempeñar el trabajo. digamos lo que usted mencionó son las obligaciones de usted como trabajador, como empleado, ¿cierto? Sí. ¿Y cuál cree usted que serían las obligaciones como empleador, como empresa? Es tener al personal ducho con todo el tema de PPs, ducho Tenerlo con al día. todo el tema al día. Sí, al día. Exactamente. Entonces, el código sustantivo dice que como empresa están en la obligación de poner a disposición a los trabajadores todos los instrumentos adecuados para la labor que va a desempeñar, porque yo para qué lo contrato si no le voy a brindar
las herramientas, los equipos y demás para lo cual lo contraté, o sea, con qué me va a trabajar, ¿sí? Asimismo, brindar la locación adecuada para lo cual usted me va a desempeñar a mí la labor. Prestar servicios de primeros auxilios en el caso de que se requiera, obviamente eso es una obligación del empleador. Pagar la remuneración, entonces si yo lo contrato, pues yo debo pagarlo, ¿sí? Guardar absoluto respeto por la dignidad de las personas, de los trabajadores, entonces ningún empleador está en el derecho de denigrar, ni de hablar, ni de rechazar a ningún trabajador por su condición sexual, su condición ideológica, todos esos aspectos relevantes de discriminación, ¿sí? ¿Cuál es otra obligación? Concederle a los trabajadores los permisos necesarios para sus calamidades domésticas, para sus citas médicas, para todo el tema relacionado con el bienestar y la integridad del trabajador. Eso es una obligación del empleador, otorgar ese tipo de permisos y otorgar ese tipo de espacios para todo. En este aspecto es importante, toda calamidad doméstica debe ser comprobada. No es que no, necesito permiso porque necesito llevar a mi madre, a mi esposa, a mi hija al médico. Bueno, entonces muéstrame el registro. Exactamente. Comprobarlo, sí. Como usted entonces ahí entran las dos partes. Usted como trabajador me comprueba a mí que si tiene una calamidad doméstica y que yo le brindo a usted el espacio para que usted vaya a sus espacios y temas familiares. No es que voy a una cita a llevar a mi mamá, pero no traigo el soporte de que verdad estaba acompañando a mi madre. Entonces todo debe ser demostrable de parte y parte. ¿Listo? Entregar adecuadamente pues todo el tema de seguridad industrial, equipos de protección y demás. Pagar a los trabajadores los gastos razonables por venida y regreso. Entonces, esto es importante. Si mi domicilio fue Bogotá, pero la empresa me destina a trabajar a Medellín, un ejemplo. Salió una operación de grúa o bueno, lo que sea, a Medellín, ya sea montar grúa, operar grúa, Medellín. La empresa me tiene que a mí costear el traslado de los que conmigo viven, los que conmigo están, hasta Medellín. Todo eso me lo debe costear la empresa. ¿Sí? ¿Y si la empresa no lo hace? Está incumpliendo. Bueno, y donde pase eso como tal, que incumpla la norma, la empresa, ¿qué pues puede hacer uno para agradar el tema o para llegar al punto? Por eso es importante y siempre les digo a ustedes, lean. No se queden con lo que nomás aquí internamente socializamos y hablamos, porque no debe ser así. Bueno, por lo menos ustedes no tienen la estadía de ir a vivir a otra ciudad. ¿Sí? Sí. Muy diferente de que su lugar es Bogotá y ya tienen que ir a realizar algún montaje a otra ciudad. Bueno, el tema de los viáticos no tienen si inconveniente. ¿Sí? Si no va, se va de despido. Sí. Entonces, exactamente. Pero pues en el tema de ustedes, con el tema de los viáticos, no tienen inconveniente alguno. Pero sí es importante ese aspecto, y no lo digo yo, no lo dice Eliana Escobar, lo dice el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta esos aspectos. Además de eso, cumplir con el reglamento y mantener el orden y la moralidad respecto a las leyes. Ahí está, o sea, la empresa también está en la obligación de cumplir todo el tema de las leyes. Entonces, ¿cuáles consideran ustedes ahora que son las obligaciones de ustedes como empleados? Prestar el mejor servicio posible a la empresa o a la labor que usted fue contratar. Sí, señor. Entonces, ¿qué otros aspectos es importante tener en cuenta para el empleador? El empleador no puede obligarlos a ustedes a adquirir cualquier producto o servicio que ustedes no necesitan o requieren, pues obviamente no está en la obligación de obligarlos. Entonces, de ustedes como trabajadores es importante tener en cuenta que deben realizar la labor personalmente para la cual fueron ustedes contratados, es decir, nada de suplantación. Si usted lo contrataron, usted viene y trabaja. ¿Listo? No comunicar a terceros, salvo con una autorización expresa, toda la información y la confidencialidad que se maneje al interior de la empresa. Entonces ya sabemos que es un delito suministrar información confidencial de la empresa
a otras personas, a otras empresas y demás. ¿Listo? Conservar y restituir un buen estado todos los instrumentos y útiles que se le entregan a usted para desarrollar su labor, pues salvo que ya por deterioro ya no sirva, pues ya eso es otra cosa. Pero mientras ustedes deben cuidar lo que se le entrega. ¿Listo? Guardar rigurosamente la moral con las relaciones a sus superiores y compañeros. No está de más, pues sí, la chance, el juego, la charla, sí. Pero pues todos sabemos que tenemos hasta un nivel jerárquico de dónde debemos llegar. Todo con respeto, saber decir las cosas. Sé que a veces traemos el problema de la casa aquí, que nos agobia, y llegamos acá y explotamos. Traemos el otro de nano aquí cargado. Pero entonces pues eso no es la idea, es una obligación nuestra, ¿cierto? Como trabajadores debemos respetar tanto a los compañeros como a nuestro empleador o a nuestros superiores y jefes. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Comunicar oportunamente al empleador las observaciones o condiciones que ustedes consideren. Entonces, que identificaron ciertos aspectos que ponen en riesgo la integridad suya o la de sus compañeros, eso deben comunicárselo al empleador, a sus jefes, a cualquier persona encargada de todo el tema. Observar las medidas de prevención higiénicas prescritas por el médico, el patrono o por las autoridades de salud. ¿Qué quiere decir? Usted va y se practican sus exámenes médicos, ¿cierto? Entonces a ustedes les salen unas recomendaciones. El señor debe bajar de peso, no debe levantar cargas superiores a tanto. Sí, todo ese tipo de recomendaciones ustedes deben cumplirlas, no solamente a nivel laboral, sino extralaboral, ¿sí? Porque ¿de qué sirve acá de la persona de seguridad? Vele por ustedes, mire, no puede levantar esa carga, mire, póngase eso, pero si en la casa van y hacen todo lo contrario, exactamente, entonces no están haciendo nada. ¿Por qué? Porque acá es donde vienen a pagar las consecuencias. Más permanecen acá que en casa, ¿cierto? Ustedes viven más acá que en casa. En casa llegan, saludan, la familia, eso, para el trabajo nuevamente. Entonces, exactamente. Llegan bien tarde y salen temprano, entonces en la casa no, casi no la calientan, ¿sí? Entonces por eso es importante que dentro de las obligaciones ustedes velen por su bienestar, se cuiden tanto extralaboralmente como intralaboral. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna queja, alguna sugerencia, algo que quieran socializar, algo que decir, ¿qué les pareció? Pues a mí me pareció chévere, me enteré de muchas cositas que no sabía. ¿Sí? Sí. Sí, estuvo buena la charla. Como por o sea, algo así. Uno puede levantar 12 kilos y llega un jefe y lo puede levantar al triple, que toca hacerlo. Pero no, o sea, sencillamente Y uno no usted lo por hace ley, y va y lo comunica con los superiores de él, que uno no quiere hacer tal cosa. mire, Digamos, qué pena, disculpa, me pasó aquel día con el señor Albarracín. Pues curiosamente nos escogieron a los dos que porque no hacemos no nada. puede. Nos mandaron hasta el tornero, que Ajá. porque habían que traer unos tornillitos. Entonces, obviamente se le dijo al hombre, bueno, pero son pesados, carretilla, ¿qué? Yo no, eso no pega un culo, vaya. Eran 16 tornillos, así de largos. Y obviamente cada uno, Sí. fue y los pesé por allí y pesaban 10 kilos. De los cuales obviamente en el recorrido siempre... Sí, la distancia. Sí, claro, entonces pues vine y le comenté el caso al hombre, le dije, venga, pero ¿por qué no mandé uno más? ¿O cuál es la vaina con nosotros? Es que, digo, no papi, yo no sabía. No ¿Fue un sabía. jefe o fue...? Sí, fue un jefe. Un jefe. Entonces pues yo le dije, pues, que pues la vaina es que uno no se está haciendo marica, sino simplemente le pusieron unas recomendaciones a uno ante un papel, ante un... no sé, exámenes Ajá. médicos, lo que dice el médico es lo que le ve a uno, porque uno que va a poner a inventar vaina. No, exactamente, es válido lo que usted dice y pues el caso que nos trae a cotación acá a nuestra conversación es importante. Anteriormente, en Colombia, digamos, por decirlo así, hablemos generalmente, se trabaja sin ningún tipo de seguridad, ¿cierto? Los mismos jefes nos contaban que eso no se usaba el arnés, que eso Ay, para no, subir una prácticamente grúa, no se usaba nada nada. de eso se utilizaba para montar Uno una usaba grúa, un ¿cierto? pedazo de manila y se amarraban a la torre y Y subía, exactamente. Entonces lo que acá usted me expone usted,
todas ese tipo de recomendaciones y situaciones sabemos que las dejamos por escrito, ¿cierto? Como seguridad se le entregan unas recomendaciones. Sí, señorita. Cuando usted se le entregan esas recomendaciones, se le pone en participación a su jefe inmediato y al jefe de su jefe inmediato, para que cuando ese tipo de eventos pasen, tengan el soporte de que el señor no puede hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Cuando ya eso se trasciende, sencillamente se toman medidas administrativas donde quede plasmado pues de que el trabajador no puede hacer eso, porque como lo que se busca es salvaguardar y velar por el bienestar del trabajador. Entonces, si usted le pasa eso, pues sencillamente no puedo por mi condición de salud, no debo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Ahora dígame, cuando se va a subir un motor, listo, ahora lo sube, pone tantas 20, 30 personas lo sube. Pero allá arriba para ensamblarlo son cuántos, son tres. Un motor está pesando casi 250 kilos. Ya está más. Una incomodidad. Para Menos de hacerlo. un metro para hacer eso. Bueno, digamos, no sé si hay por temas de ingeniería, o sea, ingeniería, quiero decir, otras ayudas mecánicas, ¿ustedes consideran que se puedan emplear para ese tipo de actividad? ¿O lo recomendable es desarmar el motor abajo y subirlo? Eso es lo recomendable, Sí, ese es el deber ser. Eso se hace, sí, pero Eso se arriba hace, pero es que arriba toca digamos, armarlo. el espacio, se arma el motor y el espacio es muy Para reducido Toca subirlo para levantarlo todo completo, para encajarlo, para dejar la grúa otra vez funcionando. Es menos de un metro, eso es De por sí toca hacer la fuerza. O sea, Pero bueno, la fuerza es obligatoria, o la hace, no hay más. sí. digamos que entonces más sería para más personas arriba, para lo que van a hacer, es lo que... Sería lo ideal, más personal, para hacer entre todos menos fuerza. menos fuerza, exactamente. Sí, porque Pero es que siempre maquinaria, que mandan- diferencial, que de pronto cosas así, que un andamio, cosas que pueda uno subir y todo eso, es imposible que se puedan acceder a cada A cada grúa. Entonces, Mandan tres personas. el motor y encargado- vayan, súbanlo, El encargado bájenlo. 4. Llega el encargado sube. Dice Direcciona pero no que, dice colabora. que no puede hacer fuerza. O sea que entre todo y nada Yes. es lo mismo. Ya quedarían tres. Y de los tres que salga otro que está recién, digámosle así, ¿Convaleciente? convaleciente, entonces ya serían dos, para hacer la fuerza. Nosotros nos fuimos a subimos el motor entre los dos. Habíamos tres. Sí. Subimos el Los motor dos de fregando TT. para subirle y se me va por tocarle la manilla al otro y eso estaba así. Estaba rojo de la fuerza. Y lo levantamos prácticamente entre los dos. Bueno, entonces digamos esos son aspectos y acciones a mejorar por el tema interno ya de la y compañía. dése cuenta. Y es importante pues el tema de lo que ustedes dicen. Y más de pronto con lo que me acaba de pasar y hasta ahora me doy cuenta que la ARL, la aseguradora como tal, no paga hernias. No paga y no paga. Sí, todo el Entonces proceso. uno para herniarse cualquier cosita le puede hacer daño. Entonces Listo, compañeros. bastante Entonces, importante ese pedazo. Les agradezco entonces por el espacio y el tiempo y espero que pues podamos seguir realizando este tipo de charlas y salir de dudas de muchas cosas que vemos que de verdad se están cumpliendo y se están fallando. Bueno, Sí, dale. les agradezco entonces. ¿Hay almuerzo?